Antes de comenzar con el episodio de Gym Rats, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales Essentials por su apoyo a este proyecto durante este tiempo y que le siguen dando este apoyo a este proyecto. No olviden, pueden utilizar códigos Ángel 10, Fer 10, Álvarez 10 para sus compras en Essentials. Dejamos links también para el blog de Heal Builders que ahorita se está abriendo. No olviden que se abre los primeros días de cada mes para aquellos interesados. También este episodio va a salir en una semanita, entonces todavía estará por ahí el curso que va a dar Fer junto con Jay en Saltillo. ¿Todavía tienes lugares por ahí, Fer? Sí, sí, todavía, algunos. Excelente, excelente. Entonces también para aquellos que nos están escuchando y les quede cerca por ahí, mándenle un mensajito de ahí a Fer, a Heal Builders para pues checar disponibilidad. Por otro lado, también dejamos links para Muscle Mind Academy del parte del buen Dani Álvarez. Dejamos el link también a más revisión científica en español. Ahí también en Muscle Mind, perdón, recuerden, pueden utilizar código Equiwa15 y Ángel 15. También dejamos el link a la plataforma de Hypertrophy, en donde pues también tienen el blog donde continuamente está haciendo entradas el buen Dani y las comparte por tus historias. Y pues carnales, creo que es todo. No sé si por ahí se me esté yendo algo antes de iniciar el episodio. ¿Todo Creo que bien? no. ¿Todo en orden? Venga, no se diga más. Pues carnales, bienvenidos al episodio número 118, segunda parte que hacemos de preguntas y respuestas. La anterior ocasión, pues todavía quedaron bastantes preguntas por contestar, entonces se nos hizo bastante prudente poder hacer una segunda parte y darle continuidad a algunas preguntas que están muy buenas. Y también por ahí Dani puso una cajita y mandó también unas preguntas nuevas, entonces creo que va a ser un gran episodio. Pero antes de comenzar, claro que sí, como cada episodio de estos 118 que llevamos grabando. De este lado tenemos al buen Fer Equigua. Fer, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, recuperándome una infección que me deshidrató muy cabrón, entonces me sentía como si fuera a competir antes. Entonces, Ujú. pues por eso no grabamos la vez pasada, güey. Creo que nos saltamos uno, ¿sí? Uno, sí, una semanita. Ujú, sí, sí. Pero ya andamos de vuelta. Sí, eso es bueno. Qué bueno, Fer, que todo está mejor. ¿Encontraste el origen de la intoxicación? No, O... ni lo quiero buscar. Venga, pues bueno, de este lado también, Dani Álvarez, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, vientos, vientos. Me imagino así como que en la deshidratada verde, eso es todo lo que tienes, habiendo ya hecho todas las prácticas que por ahí nos ha llegado a comentar, es como, no es nada. No, creo que ni el Mister México le llegó a los talones, güey. Pues carnales, sin más, como siempre, güey, tenerlos aquí, un gusto, un placer. Y pues nada, pues vamos a darle un poquito de velocidad a la parte de contestar preguntas para que intentar contestar la mayor cantidad posible. Por ahí tengo las que mandaste, Dani, las últimas que mandaste. Sin embargo, no sé si por ahí, Fer, Dani, hubo una de las anteriores que quieran comenzar a abordar antes de empezar igual con las nuevas. Por ahí una que a lo mejor les llamó la atención y en el anterior episodio ya no pudieron contestar. Oigan, antes de Ujú. iniciar el episodio, ¿ustedes qué opinan de que Derek le ganó a Samson? Oh, su madre. No sé, güey. Pues la verdad se ve increíble. Siento que es de esas cosas que tienes que haber estado ahí, ¿sabes? Ujú. Con fotos, videos, aunque sean en HD, puedes decir, ah, mira, a lo mejor por aquí se veía, pero esa madre es bien engañoso. No sé si vieron que Sam Sule compitió y creo que está así. Ujú. Los primeros videitos que empezaron a subir se veía de la chingada, decías, ah, cabrón. Pero ya después salieron videos en HD y decías, ah, sí, con razón ganó. Siento que por ahí va. No sé ustedes qué opinan. Ay, güey, yo siento que a Samson como que se relajó bastante y se veía, o sea, tanto Ujú. como se le veía un semblante algo preocupado desde Ujú. que va saliendo a posar. Y Derek, o a diferencia de Derek, yo lo vi en el Olimpia, se veía Ujú. muy, muy seguro desde que pisó, desde que posó. Entonces, siento que ya desde ahí te vas dando cuenta quién va a ganar y quién va, o al menos quién trae toda la actitud por si queda en segundo, al menos le vas a ver a un primero. Pero pues en este caso Ujú. ganó Derek y se veía
cómo posado y cómo se mostró, güey. O sea, el semblante, como que el feeling en general, desde ahí Ujú. se ve. O sea, Ahí, porque los dos están muy mamados, entonces, exacto, güey. Está cabrón cuando empiezas a comparar la élite con la élite, o sea, ya esa pequeña minucia tal vez que puedes ver tú como un ojo un poco entrenado. Ahí voy a pecar un poquito, carnales, porque sí llegué a ver, pero me quedé con lo que hay en redes. La verdad no me aventé la competencia tal cual el posing, entonces tampoco me gustaría ahí opinar porque no lo llegué a ver. Pero igual ahorita con lo que comentas, ver, voy a atreverme a intuir, ¿no? Y preguntarte esto, a ver si es una pregunta atinada, de cuando la manera en la cual abordar el posing en ese nivel, me atrevería a decir que incluso llega a tener más peso que en el nivel que empieza a ser amateur y lo demás, porque yo creo que ya en el nivel profesional, a esa élite, el meter, el entrar con esos pequeños mini detallitos, que ojo, tal vez pudiéramos ver que a lo mejor no entró con ese feeling que comentabas, pero también igual es bien interesante saber como qué estaba pasando detrás de, ¿no? A lo mejor porque pasó algo, una pequeña situación. Está cabrón ya voltear a ver como que la minucia de la minucia y que al final, eso una vez lo platiqué con Uri, por ahí que grabé episodio, que por ahí está en el canal, que eso es lo bien interesante, que al final, pues, Chris Bumstead, toda la élite de los Olimpias y también los que estamos en el nivel amateur, Dani, que apenas se compitió, pues al final las acciones son muy similares, claro, discrepan en lo que respecta al ver el resultado en la parte estética, porque pues estamos hablando de mucha cantidad de masa muscular, pero al final seguimos vigilando alimentación, seguimos vigilando posing, entonces como que eso da un poquito de conexión con el culturismo, que me atrevería a decir tú que lo viste en persona, Fer, pues se ve como de otro planeta, ¿no? Ver esos niveles, esos tamaños, por así decirlo. sí, pero incluso hay algunos, por ejemplo, a Samson de espaldas, Mm, pues no es como que se le vea, no se le vea la lumbar limpia o el glúteo muy estriado. Entonces, como que a ese nivel no llegar en tan condicionado o súper condicionado, o sea, es de que, güey, pesa 140 kilos, si pierdes 5 kilos más, te juro que no te va a afectar en nada. Entonces, creo que ese pequeño gran detalle ya no se puede estar cometiendo como error ya cuando vas a esos niveles, porque a diferencia, lo que le suele fallar a los demás no es la condición, es o les falta más masa muscular a comparación del top uno o tienen ujú, proporciones genéticamente no tan privilegiadas, pero en general todos van con una condición extrema. Y vi como que Samson iba algo flojón, muy denso, obviamente, muy demasiado duro, ujú, pero Derek es la mejor espalda y glúteos que he ujú. visto en el Olimpia. Es que está bien cabrón porque los rangos de tiempo de todos esos cabrones es como en un año, güey, tienes que tener un off-season productivo y también una preparación. Está bien cabrón, a lo mejor como que de repente te desfasas un poquito por cosa de un par de semanas, ya valió madre, y más a ese nivel. Entonces siento que puede ser un juego de todas esas variables que a lo mejor él mismo sabía, a lo mejor la puesta a punto en materia de pérdida de grasa se quedó un poquito corta, entonces eso genera inseguridad y genera como que todo este tipo de cuestiones Y que ya Al Olimpia ya va perdiendo, güey, porque a lo mejor es literalmente eso, güey, ¿sabes? le Como tocó contra el mismo y ahora o es primero o es segundo, Samson. Pues y no hay de ya, otro, exacto. Digo, es que para las personas que llegaran a ver a ambos, si los buscan ahí en Instagram, dirás, nada más están pasadísimos de lanza los dos, pero ya todo el contexto y todo lo que implica y a lo mejor quizás también factores como esos que él mismo sabía, pienso, porque no sé, es muy, muy subjetivo y no quiero opinar de más, fue lo que jugó quizás en contra. Que si el otro vato lo ves hasta relajado, como que también puede mermar un poquito la toma de decisiones de los jueces. Pero no sé, yo no sé. I don't Ahorita, know. ahorita justo estaba viendo unos posts, ¿no? Unos que hacen de esos comparativos en Instagram. Y sí, totalmente. Está bien interesante cómo ellos ya en esos niveles, al menos digo, hablándolo desde mi poca experiencia y el ojo que pudiera llegar a desarrollar, el jugar con nivel de masa muscular y jugar con qué tan condicionado puedes llegar o no, dependerá igual mucho de qué potencial le ves al atleta, supongo, ¿no? O sea, a lo mejor, como tú dices ahorita, Fer, tal vez llegar con un poco menos de peso y lo demás, con todas las complicaciones que puede llegar a tener una preparación, pues
entre comillas, rápida o veloz para competir en el top, pues es algo muy complicado, es algo muy complicado, pero que al final parte de la vida de los gym rats igual de estar pendientes de esos. Pero sí, complicado, complicado el saber por qué sucedió eso. Muy bien, lancémonos con las preguntas. Y por cierto, Osmar Alanís, Ujú, mexicano, que fue al Arnold Classic, se vio ujú. pasado de verga, güey. Qué Y chido. pues lo recomiendo, ¿no? Lo digo aquí porque pues entre mexicanos hay que apoyarnos y Classic Physique se vio pasado de lanza y muestra un nivel que creo que está apto, ¿no? Y está hecho para estar ahí con los grandes. No quedó para nada desproporcionado de la línea. Qué chingón, qué chingón. Sí, sí. Si nos Mm, escuchas, Osmar, eres bienvenido aquí a sí, sí, Gymrats. sí. Sí, güey, de hecho. En Es- algún momento le dijo creo si no mal recuerdo, a Kevin que tenía brazo de 35, pero no fue un insulto, güey. Algo así como que no opines, tienes menos brazo, así que tu evidencia no sirve. No mames. Pero luego yo me lo medí y le dije, y güey, creo que sí me llega a 40, entonces tengo derecho a hablar. Saludos a Kevin también. Mames, qué cagado. Va. Ok, pues sale. Voy a tomar unas de las que mandaste, Dani. Sale de las últimas. Sí, porque las previas no sé exactamente cuál nos haya quedado pendiente, la verdad. Igual ahorita las Eh, vemos. Sale. ¿Por qué eres tan guapo? Dice Coach Héctor. Eso te lo pregunta a ti, Dani. ¿Por qué eres tan guapo? Eh, Tengo un contrato con un centro de belleza, un centro integral, perdón, de spa, depilación láser. Ok, Puedo qué pasar exótico. contactos si gustas, nada más mencionas mi apellido y ya te hacen un descuento. Pero básicamente ese es mi secreto. Ese y mi ritual de skincare con jabonzote y jabón Roma, todo junto. Mm, Te lo raspas así y con eso ya quedas joya. Saludos, Héctor. totalmente. Ahí dejamos el link en la descripción Si también. ese Ahí no se puedes. hace reel, yo renuncio. No, no es cierto. No, no lo hagan reel, por favor. Ok, pues comenzando en orden, de Lord Jade pregunta, ¿la máquina de aducciones slash abducciones de cadera realmente es muy buena? Ok, aquí creo que vale la pena el primero poder contextualizar a qué se refiere con muy buena, ¿no? Aducciones, al menos, digo, supongo que igual pone la máquina porque por lo regular en la mayoría de gimnasios esa máquina se puede convertir en ambas, ¿no? En hacer la aducción de cadera y la abducción de cadera. La máquina de aducciones, desde mi punto de vista, pues es de la máquina que le puede dar un poco más de estímulo directo a los aductores. Yo siempre le agrego. En mi gimnasio en el que estoy no está, está ahí una variante medio rara, ¿no? Por ahí también he llegado a ver que Fer, por ejemplo, los hace en banco, también eso está muy interesante en las aducciones. Y la parte de los abductores, creo que igual se refiere justamente a hacer la abducción mientras está la flexión de cadera y que al parecer eso no es tan interesante para el estímulo en el glúteo. Yo me atrevería a decir que pudiéramos razonarlo desde la perspectiva de cómo funciona la parte de cómo se activa la musculatura del glúteo. Pero digo, no sé qué pensamientos tengan ustedes aquí, carnales, pero al menos para mí considero que es perderse un poquito en la minucia. Si estás metiendo suficiente volumen con patrones de sentadilla, con la parte de peso muerto, si a lo mejor se te complica o tienes dudas sobre la abducción de cadera y lo demás, que desde mi punto de vista creo que es una gran variante que la puedes también hacer en polea para justamente tratar de tener la cadera extendida. Pero igual, por ejemplo, a veces yo lo contextualizo por lo complicado a veces que se puede volver. El hacerlo en polea, si hay mucha gente, está ocupado. Al final creo que es una muy buena opción. Si se te quieres hacerlo más en la parte de polea, igual es una muy buena decisión. O optar también por opciones como patadas, lo demás, creo que eso igual pudiera llegar a ser interesante. No sé si por ahí va orientada la pregunta o a lo mejor ustedes, carnales, igual a lo mejor la pueden abordar desde otra perspectiva que por ahí se me está yendo. Pues yo pienso como para qué la quieres la máquina, por ejemplo, y también si no hay sustitución por algún otro ejercicio, ¿con qué lo estás comparando? O sea, Mm. si realmente es muy buena a diferencia de unas abducciones en polea,
Pues probablemente no, porque la abducción en polea tiene más rango de movimiento, te permite que la pierna pase más por enfrente y demás factores que versus no la hacen tan buena. Versus a un peso muerto rumano, pues tampoco la acción tampoco es la misma. Ujú. Versus a otro patrón que haga una abducción, tampoco, por ejemplo, se puede hacer incluso en el piso cuando hay falta de material, pero no es un estímulo tan efectivo para atacar los glúteos en alguna población. Yo en el center uso abducción en el suelo y 15, 20 reps si llegan a acercar al fallo muchas personas. O en otras fases que no tienen nada que ver con ganar masa muscular, pues es interesante. Ahí está el pedo de esa máquina, que hay más ejercicios que quizás te ofrecen mayores estímulos, mayor estiramiento, mayor capacidad de progresar y si no tienes otra opción, no lo veo un mal ejercicio. O sea, si está la máquina y quieres meter una abducción de cadera y no hay otra opción, úsala. O si quieres variar entre meso, un meso a otro, entre polea, entre sentado, tampoco le vería problema. No me quiero extender mucho para poder darle oportunidad a más preguntas, pero tomando un poquito, extrapolando más bien dicho, de un estudio que no lo he leído todo, sé que existe, se acaba de publicar. Hinson y sus colaboradores, que si bien no estamos hablando de abducción y aducción de cadera, es acerca de los músculos de los flexores del codo, entrenándolos ya sea con el hombro en extensión o en flexión, que es típicamente de las razones por las cuales podríamos poner un curl de bíceps Bayesian y un curl de bíceps predicador, ¿no? Porque quizás en tema de longitudes largas, en tema de potencialmente hipertrofia proximal o distal, pero curiosamente no se observó diferencia significativa con ninguno de los dos. Entonces creo que es un área emergente de la literatura. Creo aún así que es buena práctica tener cierta variedad estratégica en función de tu selección de ejercicios, pero si por cualquier motivo no puedes o te genera más problemáticas de lo que te está dando beneficios, no creo que valga la pena volverse locos. Una de las consideraciones, por ejemplo, en tema de abducción o aducción de cadera en máquina o en polea, es que en polea es unilateral y eso puede Mm. prolongar tu sesión de entrenamiento y a mí se me hace más tardado, más aburrido personalmente. Pero como mi contexto es buscar maximizar todo lo que me sea posible para competir lo mejor que sea posible, sí lo hago, aunque sinceramente no me gusta. Pero si no fuera ese el contexto, la verdad no lo haría en polea. Me quedaría con la máquina si acaso y listo. Entonces creo que no es de nuevo lo que hemos comentado un montón de veces que sea mejor, peor, bueno, etcétera. Si no es contexto dependiente y basados en la literatura, estamos bien limitados. Muy Excelente. bien. Ok, seguimos con Alejandro Rodríguez, Rodríguez ARFIT, ¿no? ¿Por qué aún hay malas prácticas en los gyms en México? Entre comillas, perdón, entre paréntesis pone vieja escuela. Uf, qué pregunta, Por- ¿no? Qué Porque pregunta. estamos en una transición, güey, bien extraña entre la vieja escuela, la nueva escuela y el conocimiento que hay en medio y el exceso de información que hay en redes, que o siguen haciendo pura mamada o no, o se abren y hacen más mamadas y no tienen como ese criterio, güey, ese razonamiento para tratar de expandir un poquito más hacia una mejor práctica. También creo que es un pedo cultural. Sí, totalmente. Creo que ahí, digo, aportando un poquito. De hecho, creo que ayer, si no mal recuerdo, o bueno, creo que sí fue esta semana, Dani, que publiqué un artículo hablando sobre la parte del pensamiento crítico. Discúlpame, la verdad no recuerdo muy bien, pero era sobre, pues, justamente la cuestión de que considero que redes sociales a veces no ayuda mucho, ¿no? A justo poner como que un contexto de pelea en esta parte de, es que lo que se hacía previamente y como eso me hizo ganar cierto evento, me hizo ganar cierta cantidad de masa muscular, es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Y que creo que al final lo podemos ver tal vez nosotros un poquito más presente, pues es que estamos en el mismo barco, ¿no? Y que como dices, Fer, al final está pasando una transición ahorita que pues estamos justamente apenas en la transición. No sabemos qué pase dentro de 10 15 años, pero al menos considero que es un poco complejo abordar discusiones
poner contraargumentos o puntos de vista que no coincidan con lo que tú consideras correcto, muchas veces si no se aborda bien, se puede sonar como insulto, cuando desde mi perspectiva no lo es así, pero igual depende mucho de quién lo dice, cómo lo escuchan, pero que al final creo que ya cuando nos ponemos a platicar, a conversar sobre algo, estamos en el mismo barco, en intentar meter más masa muscular, hablándolo desde la perspectiva culturista únicamente, tratando de maximizar la composición corporal, ¿no? Y cada vez hacer menos cosas innecesarias que a lo mejor previamente se pensaban que eran necesarias, ¿no? Pero es un proceso, es una transición que se debe ir dando, ¿no? No sé, al menos ese es mi pensamiento sobre eso. Buena pregunta, ¿por qué hay malas prácticas? Mm, Sí, ¿no? Ojalá. ¿por qué Sí, aún? definitivamente ¿Por qué malas aún? prácticas. Ujú, No tengo idea, mano. ujú. Probablemente yo tenga muchas malas prácticas y me daré cuenta de aquí a un par de años, así que yo sugiero, take it easy, busquemos educarnos constantemente, reeducarnos y ser capaces de admitir faltas. No digo errores porque esa se siente como agresión, sino más bien faltas y cosas que podemos mejorar. Pero no me gustaría tampoco que se vea el bando de los buenos y los malos, ellos y nosotros, la old school y la new school. Entiendo hasta cierto punto ese cambio de paradigma, pero también hay muchas cosas que se hacían antes que siguen siendo, vaya que efectivas. Pues no veo por qué tendríamos que decir o asociar a gente de la, entre comillas, vieja escuela con malo o algo así. Excelente. Por ahí, unas canales que quieran ustedes contestar, por ahí que les haya llamado la atención. A ¿Importa ver, de glucosa? Ay, perdón. Si quieres sí, darle fin. esa iba a leer. ¿Sí vas a leer? Sí. A mi respuesta, y se las dejo a ustedes, es no, no importan en gente saludable. Y no sé ustedes. Sí, no, para Eso. nada es la mentira más absurda y ridícula en redes sociales, lo de los picos de glucosa, y sobre todo que se mueve en contenido fitness, así que no le llega a la gente que en verdad se podría llegar a preocupar por esos picos ya en un estado crónico. ¿Por qué ha pasado eso? No estoy tan familiarizado, pero sí he visto un boom de gente que tiene monitores de glucosa y que hacen pruebas de voy a ver cuánto sube mi glucosa echándome este pan o echándome... Y eso ya lo toman como ven. Por eso estos alimentos o los carbohidratos, se me hace la cosa más tonta del mundo, porque eso es como decir, me voy a chingar dos tortas cubanas y un peñafiel de, no sé, de algún sabor que les guste y una jericaya o algún postre así y me voy a pesar. Subí, ya ven, les dije que esos alimentos son malos porque subí de peso. Es como, pues, ¿qué esperabas? Sí. No sé, no sé, Dani, creo que es complicado abordar ese punto de vista porque al menos como que creo que se le da esa, o al menos se le quiere dar esa ilusión de un argumento justificado en algo fisiológico, ¿no? En una respuesta fisiológica, ¿no? Pero pues al final, ustedes lo saben muy bien y creo que la mayoría de los que nos escuchan lo saben, pues no funciona tan así, no somos un relojcito de que si le pones aquí, se va a reflejar aquí inmediatamente, ¿no? Y no sé, a veces siento que alguna vez lo platicamos, pues estamos nosotros en esa burbuja como de consumiendo cierto tipo de contenido, pero realmente, madres, ves y te vas afuera y ves cuentas como lo que ahorita ejemplificaste, Dani, digámosla, sin señalar a nadie, ¿verdad? Pero que sí son muy populares, son muy compartidas. Complicado, complicado redes sociales, hermanos. Y de hecho, ahí al ladito podemos tomar igual esa pregunta, se me hace interesante. La de ¿afecta hormonalmente entrenar en ayuno, entre comillas, a mujeres específicamente? Esa es otra pregunta. Pues bueno, hasta donde haya mi entendimiento, nunca, no he leído, no sé si por ahí a lo mejor Fer, Dani, hayan leído algo sobre la parte hormonal o la afectación hormonal durante entrenar en ayunas, en mujeres menos, hasta donde sé como lo más relacionado, pudiéramos rescatarlo de ahí, pues es esta parte del entrenamiento alineado con las fluctuaciones del ciclo menstrual, que hasta donde mi entendimiento da igual, pues no hay evidencia que sustente eso, aunque pudiera tener sentido de fuera, pero pues bueno, no tenemos algo sólido sobre que sí sea beneficioso el alinear entrenamientos a fluctuaciones hormonales, hablando específicamente en mujeres. Sí, no, o sea, no afecta para nada y, y creo que si se llega a decir algún contexto, nuestra población no sería ese contexto y aplicaría en un porcentaje muy mínimo de personas que tienen alguna patología en concreto
y aún así tampoco, es decir, diabetes tipo uno. Ok. Dani. Afecta que no vayas al gimnasio, que no vayas a entrenar. Afecta que busquemos cualquier tipo de situación fisiológica o protocolo nutricional o etcétera para generar preocupaciones innecesarias por los cuales se verían afectados tus resultados en el gym. Hay fluctuaciones hormonales, por supuesto. En la mañana quizás tengas niveles más altos de cortisol, pero eso es perfectamente fisiológico y normal. ¿Deberías preocuparte por eso siendo mujer? No, preocúpate por ir al gimnasio a la hora que puedas, progresar, adherirte, y básicamente ahí es en donde debería estar la mayor parte de la atención. Y no lo digo para desechar completamente el concepto, porque sí, ha habido en estos últimos años mucha literatura en eso que comentas, Ángel, de Lauren Colenso y otros investigadores acerca del rendimiento en función a las fluctuaciones del ciclo menstrual. Y no parece haber que se afecte. Sin embargo, si tienes el caso de una chica que sí presenta ciertos signos y síntomas en función a su ciclo menstrual, típicamente hacia la menstruación, entonces sí tómalo en cuenta, pero no por las hormonas, sino por los signos y síntomas y la incomodidad relacionada a que sí podría afectar una sesión. Pero de eso a decir, quizás esta hormona esté elevada, en primera la tienes que medir, buena suerte con eso. En segunda tendrás que estandarizar, buena suerte con eso. Y en tercera tendrás que tener intervenciones que realmente afecten a esa hormona en concreto y no a otras variables que pueden existir. Entonces, si te fijas, empieza a ser más complejo por algo que de entrada no vale mucho la pena. Muy bien, la siguiente pregunta está chida. De MD Juan José Arasti, creo que ya todas son de él, todas las siguientes. Ajá. Y te Entonces, vamos a cobrar. Ya Juanjo, lo tenemos de alumno en el curso de hipertrofia con Juan y con Lau. Y me pasan sus cuentas, muchachos, a los cuales quieren que Juanjo les deposite para su resolución de dudas Claro que sí. adicionales. Quedamos pendientes. Realmente. Claro que sí. va muy bien, ¿eh? Dice, ¿cómo abordar entrenamiento de fuerza en patologías crónicas? Yo diría de manera crónica, es decir, es gente que primero se inicia por el factor psicológico y del por qué les conviene, tienen que hallarse y sacarse el tiempo para pensarse en entrenar. Y creo yo que esa es una gran labor que como entrenadores, nutricionistas, es la primera brecha güey, que no se abre frente al entrenamiento de fuerza en patologías crónicas. Esa es la primerita. Que lo hagan es un lujo. Y luego ya que lo empiecen a hacer bien, de manera muy progresiva, demasiado progresiva, ya es otra cuestión de saber que deben de entrenar menos, pero más que antes, y con el tiempo las bases son las mismas. Ir progresivamente subiendo número de series, repeticiones, progresando los ejercicios y atendiendo siempre a contraindicaciones que en su patología, en su persona, puedan estar como factores de riesgo, es decir, que si tiene las arterias tapadas, por decirlo de una manera poco científica, pero para que se entienda, que tenga las arterias tapadas, que tenga la presión muy alta, que tenga, por ejemplo, visión borrosa, zumbido en oídos o todos estos desencadenantes de enfermedades crónicas, pues se tiene que abordar aún con más cautela con otro tipo de intensidad respecto al propio ejercicio. Si tiene alguna lesión a nivel del hueso, o sea, osteoporosis, que tenga mucha pérdida de fuerza de función muscular, etcétera. Entonces, como son patologías crónicas, posiblemente duermen mal, comen mal, les duele algo. Entonces, son un sinfín de cosas que se tienen que preguntar antes de entrenar. Ahí fíjate, Fer, algo que se me vino a la mente, no sé qué piensen ustedes sobre esto, es justo como esa comparación con de repente, pues el entrenamiento, pues el que más divulgamos de repente, ¿no? O bueno, Fer cada vez un poquito menos, un poquito más enfocado a esta parte de patologías, pero justo pues hacer ajustes a lo largo hacer ajustes de las variables del entrenamiento, pues acorde al contexto de la persona y que al final, claro, cuando tienes una persona que es joven, que no tiene ninguna patología y que tiene ganas de ir a entrenar de por sí, que ya tiene un hábito desarrollado, pues ese movimiento se puede volver un poco más preciso y me atrevería a decir que pudiera observarse de manera más similar en esa población. Pero al final, cuando hablamos de personas que justo desde el chip es instaurar el empezar a entrenar, pues esa manipulación se empieza a volver un poco más
de uno a uno, ¿no? O sea, puede discrepar mucho la forma en la cual vas a mover las variables de un paciente al otro, ¿no? Y eso al final creo que es interesante porque justo como que conecta con lo que muchas veces se puede considerar un poquito complicado, ¿no? En abordar pacientes con patologías de patologías crónicas. Y justo igual esto lo quería atar con la otra pregunta, por ahí que puso el buen también, el buen Juan, que menciona por qué muchos se enfocan en población aparentemente sana y no con patologías crónicas. Fer, me gustaría mucho saber tu perspectiva, Fer. O sea, tú que trasladaste más hacia ese lado, ¿tú cuál consideras que sea eso? O sea, ¿por qué crees que ese foco de repente que a veces, hablando desde mi punto de vista, a mí igual me tocó a ver en nutrición, hablando nada más de alimentación, como que, patologías preferían hacerlas a un lado en específico, como que trataban únicamente como de quedarse con lo que menciona aquí población pues digamos, sana, ¿no? Que muchas veces es población sedentaria, pero pues digámosle sana para este término. ¿Tú qué opinas, Dani? No sé, siento que es por miedo, porque es población que más fácilmente o nos preocupa más que algo pueda salir más mal, perdón. Un hipertenso, una persona con diabetes, una persona que no sé, con osteoporosis, con osteopenia, en general un adulto mayor. Siento que es porque los percibimos como frágiles y que cualquier intervención que nosotros podemos realizar es potencialmente más peligrosa o hay más riesgo de compararlo con, no sé, Juanito que tiene 19 años y va comenzando en el gym, ¿no? Que pues, le vas a poner lo que sea, lo vas a tronar y el vato al otro día llega dolorido, pero llega, ¿no? A diferencia de la señora tal que tiene tantos años y tiene este listononón de enfermedades, pues cabrón, pues ¿por dónde empiezo? Pienso que eso es lo inicial y creo que es algo que podemos ver en tema de salud pública, con algunas recomendaciones médicas en ciertos contextos, por ejemplo en México, en donde si vas al Seguro Social, típicamente son consultas bien rápidas, de unos cuantos minutos, y los médicos se avientan jornadas bien brutales de que uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Es de entenderse que de vez en cuando den recomendaciones menos acertadas en materia de actividad física muy limitadas, porque es más quizás el riesgo para ellos y de entrada de tantas personas que pueden llegar a ver, probablemente algo de eso se vea manifestado en su propia toma de decisiones. Yo siento que es más un fenómeno sociocultural y que depende mucho también del contexto del individuo que está cursando con alguna patología, de la información que él tiene, de las creencias que él tiene, y todo eso combinado quizás resulta en eso. No porque no se deba o porque no haya, por decirlo así, mercado, porque sí lo hay y mucho, pero siento que va más por ahí, al menos en mi opinión, esa es totalmente mi opinión, no tengo con qué sustentarlo, sinceramente son solo observaciones. Sí, yo también pienso que la primera brecha es el miedo, pero el miedo justo, con justa razón, porque sí son personas que, digamos así, que no todo vale con ellos. No, no porque no sepamos como profesionales, pero debemos de saber más sobre ciertas cuestiones que su fisiología realmente está respondiendo de una manera muy diferente a la de una persona y primero en cuestiones de fatiga. Entonces, un gym rat va y le pone un entrenamiento aparentemente bueno y cuidadoso a alguien con patología crónica y pudiera hacer muchos errores, demasiados. Y fue a lo que yo me enfrenté en las primeras prácticas con los primeros pues, ¿qué es una liga? Pues una liga es una carga externa muy alta para un organismo interno que está deteriorado. Entonces, tienes que evaluar desde antes cuestiones, movilidad y todo eso. Entonces creo yo que aquí los profesionales tienen la labor de sí formarse un poco más en qué preguntar, cómo eso se enlaza con la sesión, cómo te da más respuestas una plática que un entrenamiento y cómo el entrenamiento te va arrojando que sí, que no hacer y tienes que ser todavía muy cauteloso. Y con los entrenadores, eso fue lo primero que experimenté, el miedo de tratar con esas personas porque ellos vienen de hacer una serie pesada y al fallo y es como, ¿cómo la entreno? O sea, ¿cómo? Si que le pongo un press pues, pues no, o sea, de entrada no, tu pensamiento no es qué ejercicios le pongo, sino qué movimientos, por dónde empiezo, qué intensidad, y ese es la principal problema que veo yo. Excelente.
Ok. Ah, sí, ya son puras de Juan, sí es cierto. A ¿Quieres? ver, Vamos. No sé si sí, tengas sí. tú las previas de la semana A ver, pasada. sí, por Nos ahí vamos a y tengo. regresamos a las de Juan. Va, se me hace bien. O igual le cambiamos el nombre a Juan. Y Juan para que no se 2, Juan dejen. 3, Juan Sí. José, Juan Eduardo. Pepe, ya íbamos viendo. A ver, vamos a Eh, ver. no recuerdo. Les voy a decir esta, carnales. Me recuerdan si a lo mejor ya la contestaron. Según yo no, pero pues bueno, la comento. Es de Jaime Guardado. ¿Es recomendable una etapa de recomposición después del bulk? Saludos a todos. Saludos, Jaime. ¿Esta la contestamos la anterior vez? No recuerdo muy bien. Pero creo que no. ¿No? Ok. No. Ok, aquí, si gustan, voy a comenzar con la respuesta, canales. Ustedes me dirán. Vale. Eh, Infiero que cuando hablamos que después de una etapa de bulk, tomaré un contexto de que estás en ese momento, en un momento de superávit calórico, estás comiendo un poco más y que la recomposición hace referencia pues a tener otra vez una dieta normocalórica, calorías de mantenimiento, ¿no? Y pues ver qué sucede, pero al final, digo, supongo que ese es el contexto, no sé si a lo mejor ahí lo estoy malinterpretando. Considero que ahí sería interesante porque al final, pues ahí estamos ya teniendo en cuenta una restricción en sí, tal vez es pequeña, perder algunos kilogramos, algún peso de tejido graso podría llegar a ser interesante. Ahora, igual es recomendable, va a depender mucho, recomendable sobre ese bulk, en qué momento lo estás haciendo, por qué estás terminando esa etapa de ganancia de masa muscular, vas a pasar nuevamente a otra etapa de ganancia muscular o vas a entrar en preparación. Considero que es interesante, igual algo como yo lo veo, es marcar una diferencia entre un cambio de etapas, ¿no? O tal vez darte un pequeño receso incluso, aunque los diet breaks son más comunes en restricciones energéticas, si a lo mejor tu ingesta ahorita es muy alta, el tal vez reducirlo un poco meramente para generar un poquito más de saciedad, un poquito más de adherencia a tu plan, sería interesante. Que si es recomendable, considero que sí, pero igual va a depender mucho de cuánto haya durado y todo el contexto alrededor, pero al menos creo que en el caso que comenté, pudiera llegar a ser interesante. No sé, Dani, Fer, por ahí algo que quieran comentar. No la tomaría en cuenta como una, una fase que tiene que formar parte de, Mm, porque puedes hacer pues muchas estrategias para pasar de una fase a otra. Y la fase de recomposición le dicen comúnmente como mantenimiento. Entonces ujú, sería un mantenimiento después de un volumen para tratar de no ganar más grasa o retirar alguna de la que has ganado y evidentemente no vas a perder músculo. Entonces es donde ocurre la recomposición, que para muchos es pasar de un superávit a un mantenimiento, por lo cual se empieza a crear un déficit y recompones un poco, y no es un minicut porque la finalidad no es como tal recuperar señales de hambre, que ya estás muy atiborrado, que es necesario ya hacerlo. Entonces puede funcionar como una transición entre fases de volumen o entre fases de volumen a definición. ¿Quién hizo la pregunta, Ángel? Jaime Guardado. Jaime, el mundo no es déjenme lo leo. El mundo no es un arco iris de nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te Ese es de pondrás. Rocky. Exactamente. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, ¿sabes? A lo Ujú, que voy es que estaré increíble, estaré ideal, precioso. Terminé la fase tal y voy a hacer una recomposición y a la par voy a ganar músculo y perder grasa. Nah, no va a suceder. Más conforme eres más avanzado. O si sucede, probablemente sucede de forma tan poco significativa que ni cuenta te das. Si estás midiendo eso con bioimpedancia o con alguna valoración en antropometría y subsecuentemente fórmulas, olvídalo. No te estoy diciendo que no suceda, no te estoy diciendo que no sea posible, pero te estoy diciendo que probablemente no valga mucho la pena pensar que estás haciendo una fase tal, porque esa pregunta me imagino viene de la quizás idea de querer o no ganar grasa durante X periodo o mantener músculo, ya sabes, así como que cosas que fisiológicamente claro que nos encantarían, pero que probablemente son un arco iris y son color de rosa.
creo que es más prudente en el contexto de un culturista o alguien que busca maximizar cualquiera de los objetivos, centrarse en uno con sus pros, sus contras, etcétera, sin dejar de lado que es totalmente posible y que hay sí, como dice Fer, una fase de mantenimiento como tal, en donde desarrolles hábitos, en donde desarrolles una buena relación con todo tu proceso. Eso sí yo lo considero no necesario, sino indispensable, pero no pensar que ahí es en donde estás ganando músculo y perdiendo grasa a la vez y es una fase de recomposición, ¿me explico? Entonces son delgadas diferencias y por eso el discurso de Rocky muy bueno si no lo han visto. Pues regresamos con Entonces, Juan. ¿Cuál, Juan? Tenemos Dice Juan 3 Juan Treso. isométricos, dice isométricos mejor en términos de recuperación, post lesión o indiferente. Mira, ahí la cuestión con los isométricos es que no es que sean para recuperación, sino que te ofrecen cosas que una contracción concéntrica y una excéntrica no te ofrecen e incluso te empeoran un efecto analgésico sobre alguien que tuvo alguna lesión. Entonces, creo que replantearse las preguntas desde otra perspectiva te ayuda a ir entendiendo mejor el entrenamiento, en vez de decir, es que veo que ponen isométricos porque son para la recuperación. No, porque no es como que algo que sí o sí se tenga que hacer, pues depende en dónde fue la lesión, si fue ruptura de tendones, ligamentos o qué le pasó a la persona prácticamente, en qué punto, todo eso. Y son una herramienta muy útil, muy pasiva, entonces para abordar a una persona que viene de no entrenar por alguna lesión y te ayuda a regenerar un poquito mejor a nivel analgésico el dolor o no percibirlo tan drástico, una agujeta muscular a los siguientes días y te permite ir adaptando otra vez los estímulos o los ejercicios. Listo. Nada que agregar, todo excelente. Sigamos en el siguiente, por ahí. José, ¿no? No es Juan, este es José. Dice, ¿por qué un brazo o pierna se lo puede percibir más débil que otro y qué hacer ante ello? Ok, eso al menos yo lo he visto muy común en personas que inician a entrenar nuevas, jamás han pisado una sala de pesas. Es muy común ver justamente, por ejemplo, el curl de bíceps con mancuerna, ¿no? Y pues el hecho de que sean unilaterales y aunque los hagan al mismo tiempo, es común que un brazo siempre se canse primero que el otro, ¿no? O ya no pueda responder uno que el otro. Hasta donde da mi entendimiento, eso es común, o sea, la manera en la cual se disparan la parte del sistema nervioso para ejecutar las contracciones. Es normal que existan discrepancias entre distintas extremidades. A medida que te vas haciendo, pues, más, digámoslo, experto en el entrenamiento y sobre todo vas más practicando el ejercicio, por poner un ejemplo, un press inclinado con mancuernas que requiere de la ambas fuerza de los brazos pues es común que esa discrepancia vaya siendo cada vez menor. Hasta donde sepas, eso es común. Importante que es muy diferente el percibir a nivel de entrenamiento a percibirlo a nivel estético. Porque entonces ahí si a lo mejor te das cuenta que si tienes un brazo o una pierna, ¿no? Por ejemplo, yo como experiencia, yo sé que mi pierna izquierda es más grande que mi pierna derecha y se ve. Ok, entonces ahí tal vez sería interesante ya implementar estrategias modificando variables del entrenamiento para darle un poquito más de estímulo a esa extremidad que tú consideras que la tienes retrasada, ¿no? E implementarlo e ir viendo la respuesta. Entonces, yo al menos lo vi desde esas dos perspectivas. No sé, canales, algo que tengan por ahí que aportar. José Misterio. Se le conoce como José. déficit de fuerza bilateral y Ujú. típicamente corresponde a más o menos una diferencia del 10% entre extremidades en la producción de fuerza. No es un fenómeno completamente comprendido, pero quizás en algunos contextos puede ser beneficioso, típicamente en deportes de equipo, y en algunos puede ser perjudicial, por ejemplo el judo o deportes de contacto, bueno, más el judo que en todos los deportes de contacto. No hay mucha investigación exactamente para que nos guíe en el diseño de programas para este tema, al menos hasta donde yo sé, y todo esto lo tomo de un paper que conozco del 2022, más o menos, pero es muy poco lo que te pudiera decir con base en ello, porque adicionalmente no es mi área de expertise en absoluto, pero sí es un fenómeno conocido, es un fenómeno, hasta donde yo sé, también reportado, pero
hace falta investigación particularmente en cómo diseñar programas con eso en mente y dependiendo del contexto deportivo, porque insisto, no sería lo mismo deportes de equipo que de contacto, que ciertos deportes de contacto, que por ejemplo deportes estéticos, etcétera. Yo también Perfecto. diría que también tiene mucho que ver de un historial de ese cliente de lo que ha hecho toda su vida frente a contracciones musculares con algunas extremidades u otras, Mm, porque activa de diferente manera, más rápida, ciertas fibras musculares, responden más ante cierto tipo de estímulos. También puede variar entre extremidades a otras la tipología de fibras que se pueda llegar a tener por igualdad en ambos grupos musculares. Entonces, el tamaño también. Entonces, todo esto termina repercutiendo en la acción concéntrica o excéntrica de grupos musculares por individuales. Entonces, unos almacenan más energía, otros menos, otros más glucógeno, otros menos. Y las propias desbalances, entre comillas, porque el cuerpo humano así es desde que nacimos y siempre va a haber unos más largos que otros y va a haber debilidades y hay que encargarnos de fortalecerlas si merma nuestro rendimiento a lo que vamos a estar haciendo. Si eres culturista, probablemente no merme más que visual y si es ujú. muy aparente, pues lo tienes que trabajar, pero si eres deportista, pues debes de ser muy bueno con todo tu cuerpo y si tienes muchas carencias de una pierna a otra, pues sí le tendrías que prestar más atención a aquella que no responde más rápido, que no te ayuda a dar pisadas con más fuerza contra el suelo y un sinfín de cosas. Si eres gimnasta, güey, pues si con una no caes bien a una pata, pues el equilibrio no va a ser igual, ni la propiocepción es la misma, entonces son varias cosas que sí pueden influir. Listísimo. Por ahí, carnales, una que quieran poner, una por ahí que quisieran contestar. Estoy viendo las previas a ver Ujú. si tenemos alguna. Ah, si ustedes tienen alguna adelante, estoy acá scrolleando. A ver, vamos a darle tantito una pausa a José 4, Chico ¿no? Misterio. A Chico Misterio, ¿no? A ver si por aquí. Es el mil máscaras, güey, hay que ponerle mejor. Esta sí la contestamos. Esta también. La serie es, a ver, Aarón Chiquito, creo que esa no la contestamos. Ujú. Dice, las series forzadas sirven para algo. Sí la contesté, ¿no? Que dije para el güey que te está ayudando. Ah, no sé. Ah, creo que sí. ¿Sí? No me acuerdo, pero creo que No sé, sí. güey, pero Otra como vez, otra que, vuelta, otra vuelta. Ah, ajá. sí, como que la pregunta creo que va por el lado, no sé, yo he visto videos de algunos influencers culturistas, donde el compañero le dice, venga, va, una más y sale, sale, sale y venga, tú puedes, es tu momento es ahora, pero el momento está siendo del que le está ayudando, no el momento del pelado que está entrenando. Entonces, si tu momento es ahora, pues empuja a la máquina tú solo. Entonces, creo yo que es una dicotomía bien rara, güey, porque a la vez sí entrenan duro, pero creo yo que está de más hacer reps asistidas frente al coste de fatiga extra a que Mm, no se multiplica ese estímulo por 5. Entonces, si no se multiplica por 5 y a tu compañero sí, ujú. y si te quieres ver victorioso en redes, creo que es mejor que tú solo saques las reps que tengas que sacar y eso te va a convertir en un mejor atleta porque el trabajo fue tuyo y no de tu compañero. O es que se puede ver desde dos perspectivas egocéntricas, güey, desde, pues esto siempre me va a funcionar y al rato que sea campeón me van a cuestionar cómo lo hice. O, Mm. güey, pues entrena, si eres campeón, entrena con las reps tuyas, porque pues tú vas a ser el campeón y no te van a ofrecer un beneficio extra. Y ahí, fíjate, justo hacer esa ilusión de entrenar esas repeticiones forzadas con alguien haciendo o dando esa imagen de entrenar muy pesado. Desde mi punto de vista, para mí lo entrenar lo más duro posible es cuando estás solo.
¿no? O sea, es como justo ese es el entrenamiento fuerte porque al final es estarse acercando Y lo también es el suficientemente cerca. entrenamiento mental, También, güey, pues no cien por tienes a ciento nadie, pues Sí, claro, 100%. También esa es otra cosa que tal vez no se va a ver no va a dar mucho esa imagen en redes, ¿no? Pero que sí, definitivamente es lo que te va a mantener en ese estímulo, ¿no? Que vas a estar consiguiendo, pues, de los distintos medios que estés ocupando. Si sirven o no sirven de algo, pues depende. Complicado abordar eso. Considero que, pues bueno, si vas a entrenar con alguien y está bien y vas a darle, pues adelante, ¿no? Pero ya volver una rutina que siempre que vayas a entrenar o hacer tal movimiento, tener a alguien que te va a estar cuidando, vigilando o tratando de apoyarte para acercar al rango de repeticiones, considero que no es algo tan interesante. Son buenas para generar un lazo con tu camarada, con tu valedor, Eso generar, sí. generar amistad lazos de ese tipo, porque seguro estarán de acuerdo, pero creo que se necesita ser muy, muy cabrón para entrenar sin audífonos, en silencio o con la música del gym, tú solo, sin grabar, sin nada de ese tipo de cosas, ¿sabes? Ya cuando superas eso, es como que, nah, hombre, ya, échame las forzadas que tú quieras, aunque eh, desconozco, pero seguro sí debe haber literatura acerca de cómo, incluso sin que te ayuden, el hecho de tener un spotter o alguien que esté asistiéndote solo estando ahí sin tocar la barra puede ayudarte a sacar un poquito de más, quizás por temas de seguridad, que psicológicamente te sientes pues protegido, ¿no? De que si algo sucede, ahí está esta persona, etcétera. Y puede ser de interés en ese aspecto, pero cuando lo llevas al extremo y ya está haciendo la persona remo mientras tú estás haciendo bench press, nah, hombre, pues ¿para qué? Listo. Regresando un poquito a esta vez MD, así se llama el usuario. Otra tercera pregunta. RPE, RIR, porcentaje de repetición máxima, hoy en día ¿qué es lo más útil? Ok, ahí creo que el compararlo va a ser complejo porque al final son herramientas que comúnmente utilizamos pues para medir la intensidad, para tratar de medir la intensidad de una serie, pero al mismo tiempo, al menos compararlas en sí creo que es algo no tan interesante. El RIR por lo regular es como esta oleada que se ha traído un poquito más para poder cuantificar las series efectivas y que justamente estén lo suficientemente cercanas al fallo. Y considero también que es una herramienta muy sencilla de usar para poder eh, otorgar esa intensidad a las series. El porcentaje de repetición máxima tampoco creo que sea algo malo. O sea, creo que antes era lo que comúnmente se programaba más, el porcentaje de repetición máxima. Sin embargo, creo que igual va a depender mucho si eres una persona que está trabajando. eh, con rangos de repeticiones más bajos, tu entrenamiento está más enfocado al desarrollo de la fuerza o eres competidor de powerlifting, también tener esta métrica va a ser muy interesante y pues bueno, tú la vas a acomodar acorde a las respuestas que estén buscando. Y el RPE, que bueno, al final es como que esta parte viceversa del RIR, ¿no? El RPE entre más alto sea, pues significa que costó un poco más de trabajo a diferencia del RIR, que son las repeticiones en reserva. El RP, pues igual, o sea, lo pueden ocupar en vez del RIR. Yo particularmente, por ejemplo, en mi práctica, yo uso el RP para puntuar mis sesiones, ¿no? O sea, qué tan complicado no fue una sesión, ocupo el RP como para darle esa calificación en general. Entonces, hoy en día, ¿qué más es útil? Dependerá mucho de para qué lo quieres utilizar, cuál es tu contexto en específico, si a lo mejor lo ves desde la perspectiva tú para tu práctica diaria o para las personas que estás ayudando si es que eres entrenador. Entonces considero que no se trata de ver cuál es una encima de otra, pero creo que dependerá mucho de cómo las quieras utilizar. No sé por ahí, Dani, ver. pues el porcentaje del 1RM se puede estimar con el RP de, de ese ejercicio. O sea, también se correlaciona mucho con el del 1 al 10 qué tanto te costó, se acerca mucho con la repetición máxima o las repeticiones que está haciendo. El RIR, pues creo que una respuesta fácil es en términos de hipertrofia, cercanía al fallo, es una gran medición y la mejor que tenemos para ello. Y el RPE se puede utilizar más en series que la finalidad sea más la producción de fuerza o Ujú.
tonelaje en general, cómo lo percibiste. Por eso se correlaciona mucho con el 1RM o con el total de la sesión. ¿Qué tanto esfuerzo acumulado esta sesión te arrojó para que tú percibas si en la siguiente semana o siguiente sesión modula, series, repeticiones? Entonces, las puedes utilizar ahí las dos en una misma sesión, pero sin duda el RIR pues es más certera en esos series efectivas cercanas al fallo y en algunas, güey, porque en otras ya te pasas de 15 20 reps y se nubla un poquito. Todos son útiles, no veo por qué tuvieras que decidir o pensar que uno es superior a otro. Es como, por poner la analogía del IMC, que dicen que nada, es que esa madre no sirve. Claro que sirve, pero en el debido contexto, con sus debidas limitaciones y en ciertas poblaciones. Igual el porcentaje del 1RM, las repeticiones hasta el fallo, el RIR, el RPE. Se pueden utilizar y creo que ya es sesgado y hasta cierto punto erróneo pensar de entrada o a priori cuál es mejor. Bueno, olvídalo, no va por ahí. Es como si un carpintero dijera, ¿qué es mejor, martillos o pinzas? ¿Con qué le damos? Bueno, pues depende qué tengas que hacer, ¿no? O serruchos. Es como, ¿por qué decidir si puedes emplear todas estas herramientas? Ahí está, excelente, Eh, Carlos. una Ujú. última, güey. Sí, sí. Esta estaría chido terminar con esta de qué tanto afectan las horas de sueño a la hipertrofia. No todos dormimos, no todos tenemos tanto tiempo para dormir. Esa está chida, güey, porque tienes que hacer lo posible por descansar lo mejor que se pueda. Entonces, estoy muy seguro que todos tenemos áreas de oportunidad en nuestro día que por repetir cosas y no saber por qué las hacemos, perjudicamos algo tan valioso y donde pasamos un tercio de nuestra vida, que es durmiendo, güey. Entonces, ¿qué tanto afecta? Un chingo, y no solo a la hipertrofia, sino a muchas cuestiones cognitivas, sociales en el día, de salud en general, de bienestar. Y aunado a eso, le pega el entrenamiento. Entonces, y aunado a eso, le pega las lesiones. Sí, claro. Entonces, creo yo que el dormir es una herramienta que si no la dominas, ni mamado, ni fuerte, ni nada. Pero si no la sabes flexibilizar por temporadas o adaptar por temporadas, también, porque no toda la vida va a ser para dormir 9 horas, aunque lo ideal sería descansar lo mejor posible y que tú sientas que estás descansado. También está difícil decir óptimo o ideal, porque hay contextos en los cuales simplemente no es posible. Hay gente que quizás tiene turnos nocturnos o que sus jornadas se han extendido, o papás primerizos, vete a saber, cantidad de cosas que pueden suceder que pues no te queda de otra. Entonces creo que lo primero, pues sí, tratar de asegurar tus hábitos de sueño, generando rutinas, tratando de tener un ambiente hasta cierto punto controlado en tema de temperatura, en tema de luz que tanto entra, y estrategias puntuales que se pueden utilizar son, por ejemplo, los earplugs, tapones de oídos, los antifaces. Y ya la temperatura, pues bueno, esa sí está un poco más difícil porque puedes tener un ventilador o abanico, como le llaman en algunos lugares en México, o si ya eres con un poquito más presupuesto, pues tu aire acondicionado. Si no, pues ya, ni modo, no se pudo hacer nada. Pero por lo menos luz y ruido, eso sí se puede y todos esos accesorios son muy accesibles. ¿Cuántas horas? Híjole, sí es muy contexto dependiente porque hay gente que con 6 7 tiene, incluso menos, pero hay otros que 7 8 9 e incluso hay estudios de extensión del sueño. Entonces creo que es evaluar qué tal tú vas con eso. Y ya si no, creo que esta la habíamos respondido, no estoy muy seguro, pero también Ujú. podemos emplear siestas o estrategias de ese tipo cuando no puedes cubrir con todas esas horas. Y una importante que no siempre se menciona no es el sueño como tal, sino la gestión del estrés. Y no el hecho de no estresarte, porque eso se me hace absurdo, sino de tener estrategias para la gestión del estrés. Y creo que ya con todo eso, así como el entrenamiento, así como la nutrición, debería ser pilar. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Ya haciéndolo, ya comienza a cambiar la cosa. Sí, totalmente. Nada, digo ahí para agregar un poquito nada más, con todas estas recomendaciones que comentaron.
Danifer, sí, creo que algo con lo que me quedo mucho es darle la importancia que merece y hacer estrategias o darle ciertas cosas que, darle la importancia a la parte de estrés, toda esta parte de descanso también es muy relevante, es muy importante al final porque, como lo mencionaba Ifer, no se trata de nada más ganar la mayor cantidad de masa muscular, sino que pues al final te ponen en un mejor momento en tu vida en general y que evidentemente pues no vamos a poder dormir siempre lo que queramos porque pues va a variar mucho el estilo de vida, pero intentar priorizarlo creo que sí es muy importante. A veces pequeñas decisiones como decir, tal vez preferiría no ver o no quedarme tantas horas, tal vez estando en redes sociales o viendo algo y preferir dormir, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones considero que son las que en el largo plazo pues pueden colocarte en un mejor momento para aprovechar tu sueño, ¿no? Creo que sí, darle esa importancia es sumamente importante, ¿no? Y hay muchas herramientas para hacerlo. Entonces, pues bueno, carnales, ahora sí, oficialmente, con eso terminamos la parte de preguntas y respuestas. Qué bueno que hicimos la parte número 2. Estuvo muy bueno, estuvo muy interesante. No sé, Fer, Dani, algo que agregar antes de cerrar este episodio. ¿Todo bien? Gracias por las preguntas y el rol de seguir obsesionados con prepararnos. Creo que eso es algo que está chido fomentar en los gym rats para que siempre haya un conocimiento amplio de las cosas. Sí, sin duda, estoy totalmente de acuerdo. La educación continua es pieza clave de pues, seguir aquí. Nos hicieron la pregunta que por qué hacíamos lo que hacíamos y personalmente y también creo que puedo hablar por ustedes, que una de las grandes razones es seguir aprendiendo, Ujú. teniendo conversaciones como estas, cuando tenemos invitados, etcétera, porque pues es imposible que sepamos todo y en ningún momento hemos dicho que aquí somos poseedores de la verdad, que no, seguimos intentándolo, pero sí, también gracias por todo eso. Listísimo, igual, muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus preguntas, los agradecemos mucho. Ya, este sería el número 118. Qué locura, 118 episodios llevamos, en verdad. Muchas gracias a ustedes, carnales, a las personas que nos escuchan, a Essentials, por todo el apoyo que nos han dado. Para cerrar la conversación, perdón, el episodio de Gym Rats, ya se me fue, el episodio de Gym Rats, ¿qué recomendaciones musicales te dejamos esta semanita? A ver, Yo ahora sí ya la traje preparada, entonces una vez la voy a lanzar, porque es algo Vale. que estaba escuchando mucho. Cuenta, todo cuenta, perdón, le iba a decir al revés. Todo cuenta de DLD, una banda por ahí de los 2000, creo que fue cuando tenía más auge. Está muy buena. yo una que se llama Ya fui negro, ya fui blanco de Alfonso Muñoz y código FN. Ah, huevo. Se escucha buena. Ah, no sé, a ver, espérame. A ver, del soundtrack de Last Dance, de la serie esta de Michael Jordan, Ok, los dejo con Hip Hop Hooray de Naughty by Nature. ok. Listísimo. Pues ahí dejamos las recomendaciones musicales de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron y escucharon tanto en YouTube como en Spotify. Muchas gracias. Dejamos links en la descripción de todo lo que comentamos en el inicio. Ahí, tanto en Spotify y en YouTube, nada más le dan en ver más y automáticamente tienen acceso a todos los links. Sin más, con esto cerramos el episodio y nos estamos viendo en el 119. Sobres.